punto final, Rosario. Así es para nosotros, pero le damos la bienvenida, por supuesto, a Gisela Marciota para comenzar siempre noticias, por supuesto, con este tema, ¿no? Que va a continuar a lo largo del día. No son buenas noticias. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buenas tardes, sin duda, es el tema del día, es el tema del que nos vamos a estar ocupando acá en Siempre Noticias. Estamos arrancando, 2 minutos pasaron de las 5 de la tarde y estamos con Alejandra, que venía y nos estaba contando. Yo lo que te quiero preguntar es qué podemos esperar mañana. Porque ahora ya cerró como la jornada, bueno, tenemos ¿qué puede pasar mañana? ¿El dólar puede estar peor mañana o va a haber finalmente un feriado cambiario? No, feriado cambiario, no hay comunicación de ningún tipo en ese sentido por parte del Banco Central, que sería la autoridad que debería comunicarlo. ¿Sería conveniente esa medida? Lo que puede... No, no me parece que sería conveniente, me parece que un feriado cambiario, en mi opinión, llevaría muchísimo más por arriba de lo que está la cotización actual del dólar. Lo que decíamos hace un rato es que el mayorista, así como hay en la inflación, precio mayorista y minorista, pasa lo mismo en el dólar. El dólar mayorista estuvo un poquito hacia abajo con la licitación que hizo el Banco Central de 500 millones. Se compraron efectivamente un poco más de 300 millones y hacia el cierre de la jornada hubo una tendencia levemente hacia abajo, con lo cual lo que podría ocurrir, dicen los operadores fuertes del mercado mañana, es que haya una jornada mucho menos tensa que hoy y con un poco de menor tensión sobre el precio del dólar, con lo cual, si esto ocurriera, si esto efectivamente fuera así, el dólar estaría cerrando una semana no con la tensión de las últimas 48 horas y podría haber margen para que encuentre una estabilidad mayor que hasta ahora no tiene la semana que viene. Vos decías recién, te escuchaba, que va a haber absolutamente esto se va a trasladar de alguna manera a precios. Inevitable. Inevitable. Me parece que esto podemos esperar mañana ya. Esto me parece que está ocurriendo. Está pasando. Una de las consecuencias que está pasando ahora, por ejemplo, Giselle, es que no hay precio. O sea, hoy hablé con algunas te diría, no sé, 5 o 6 de las 10 industrias más importantes de la Argentina en cuanto a nivel de facturación, y lo que me decían claramente es que no están pudiendo cerrar ninguna operatoria. O sea, no tienen precio para negociar con sus proveedores, y a esto sumale que muchas pequeñas y medianas empresas están teniendo muchas dificultades en la cadena de pagos, ¿no? Algo que seguramente va a agudizarse, creo yo, con la suba de la tasa al 60%. ¿Cómo crees que tiene que enfrentar esta situación la gente en su casa? Que se encuentra con esta realidad, con esto trasladado a precios, que tiene que seguir comprando si puede, porque acá escuchamos que hay gente que ya ni siquiera puede comprar la leche. A mí lo que me parece es que estamos todos muy angustiados, ¿no? O sea, la gente que nos está escuchando y nosotros también. O sea, me parece que esta es una situación de mucha angustia, todo lo que tiene que ver con la sensación de que no vas a, si vas a tener dificultades o no para llegar a fin de mes. Esto genera mucha angustia y, por ejemplo, me consta que una de las cosas que se están pensando por estas horas es aumentar, o sea, extender más que aumentar las bonificaciones que algunos bancos, por ejemplo, como el Provincia, están haciendo algunos días en las cadenas de supermercados para comprar alimentos. Porque, de nuevo, donde más pega esto es en la suba de los precios de los alimentos y de los medicamentos, y por eso es de esperar que los próximos indicadores económicos que se van a ir conociendo no van a ser nada alentadores, lamentablemente, porque lo que van a estar midiendo justamente es la suba inevitable de los precios de los alimentos. Ahora, qué preocupados deben estar quienes tomaron créditos hipotecarios sin dólares, ¿no? Me imagino que esto no, es tremendo. Olvídate. Sí, seguramente hay 90.000 familias que en el último año y medio han sin duda tomado créditos hipotecarios indexados con UVA y que seguramente deben estar pensando en gatillar una cláusula que el Banco Central autoriza a los bancos a que se gatille, que es en el caso en el que vos tengas, que debe haber muchas familias a las que le está pasando inevitablemente esto, hayas tenido un aumento, el porcentaje del aumento de la cuota muy por encima del porcentaje de aumento salarial. Esto es algo que inevitablemente debe estar pasando en muchos casos, porque los salarios están perdiendo claramente poder adquisitivo día a día. En este caso pueden pedirle a los bancos que gatillen una cláusula que lo que te permite es extender el plazo. Sergio, lo voy a sumar. Hola, ¿qué tal? ¿Coincidís un poco con el diagnóstico que nos da Alejandra y con lo que puede pasar y esperarse mañana? Sí, desde lo financiero la efervescencia no se va a calmar.
posiblemente pasados un par de días, pasados un par de semanas, cuando baje un poco la espuma de la cuestión cambiaria, empecemos a ver los efectos reales, que eso es lo más preocupante, ¿no? ¿Qué haría que baje la espuma de la cuestión cambiaria? Bueno, hoy hubo una subasta muy importante, 330 millones de dólares, se terminaron adjudicando a un precio bastante preferencial. Después ahí hay algunas hipótesis un poco llamativas sobre la brecha que hubo en la licitación de dólares del Banco Central hoy, que fue muy cuantiosa. Pero independientemente de eso, digo, necesariamente va a haber un nivel de equilibrio para el tipo de cambio. No puede seguir aumentando infinitamente. Cuando alcance ese nivel de equilibrio, la preocupación que concita es sobre la problemática de precios, ¿no? Me parece que ese es el primer impacto que tenemos que analizar. El año no está terminado en materia inflacionaria y la expectativa de que la inflación se espiralice y llegue al 40% es cada vez un poco más certera. ¿Y qué tendría que hacer el gobierno ante este escenario? Porque ellos ratifican el rumbo económico, lo venimos escuchando, lo escuchamos. Es más, están hablando de que no hay un fracaso del rumbo económico, lo que cualquiera podría leer como que sí, teniendo este escenario. Un fracaso, sí, dijo que no había ningún fracaso de la economía, lo dijo hoy el jefe de gabinete Marcos Peña, ¿no? Y también el mensaje del día de ayer del presidente de la Nación, ¿no? Sí, que las reacciones fueron adversas, apenas hablan, lo que sucede es exactamente lo contrario a lo que se espera cuando habla una autoridad. Ese momento de silencio, ¿no? Que claro, fue tremendo, ¿no? Ayer. Pero bueno, ¿qué debería hacer? Hay que cambiar el rumbo económico. ¿A qué rumbo habría que ir? Y si es así, ¿por qué no lo cambian? De fondo, en última instancia, seguramente hay un agotamiento del modelo económico, pero aún así siga en este rumbo económico, con una liberalización total de los precios de la economía, tratando de aumentar la corrección en tarifas, que todavía, de hecho, la brecha entre el precio internacional y el precio local se ha aumentado estos días producto de la devaluación, pero aún siga con este programa. En primera instancia incluso tiene que comunicar mejor, porque el desaguisado que hubo en los últimos 2 días y el ruido que transmitió al mercado y al resto de la economía, la mala transmisión de la política económica es muy llamativa en un paradigma económico que se precia de llevar adelante buenas estrategias comunicacionales. Alejandra, ¿hay que cambiar el rumbo? Y si es así, ¿por qué el gobierno no lo cambia? Y el gobierno no lo va a cambiar, claramente, porque cree... ¿Este es el rumbo para ellos? Cree que este es el rumbo, o sea, cree que este es el camino, que es el camino de ir hacia un sendero, te dicen los funcionarios del gobierno, que tengan que ver con consumir o gastar lo que a uno le ingresa. Por eso, todas las, los objetivos políticos y económicos del gobierno en este momento están puestos en eso, en una negociación clave con los gobernadores para tratar de tener un presupuesto el año que viene que vaya hacia un menor gasto, no solo nacional, sino también en las provincias. Ahora, Ale, ¿cómo se negocia un presupuesto con estas condiciones, con que no se saben cuáles van a ser los precios, que no se sabe cuánto va a estar el dólar, cuánto va a llegar la inflación? ¿Cómo negocias el presupuesto? Y con así? me parece que con una muñeca política que hasta ahora no se vislumbra, ¿no? Me parece que inevitablemente lo que va a necesitar el gobierno es quizás, como hablábamos hace un rato, quizás el ministro Rogelio Frigerio pueda ser la pieza clave o de platino, te diría, en este momento para tratar de lograr un acuerdo político con los gobernadores. Porque, a ver, el punto es, si no se llegara a ese acuerdo político y no se pudiera lograr una votación, una aprobación del presupuesto 2019, ¿qué pasaría? Quedaría vigente nuevamente el actual, sin ninguna actualización de ninguno de sus indicadores. Ningún gobernador quiere obviamente quedarse con el presupuesto viejo. No, y esa además sería la clave por la cual el gobierno puede llegar a traccionar en una negociación o en un arreglo con los gobernadores para que sus legisladores le voten el presupuesto cuando llegue al Congreso. Sin duda, esa es la moneda o la carta que el gobierno está tratando de jugar en la negociación con los gobernadores, porque si eso pasara, si no hubiera presupuesto 2019 y se volviera a ejecutar los lineamientos del presupuesto actual, el ajuste creo que sería peor, sería aún mayor, porque estaríamos hablando de los recursos vigentes que ya tienen un recorte y no tienen ningún tipo de actualización, por ejemplo, en inflación. Pero el presupuesto es algo que se viene, ¿no? Que es algo que todavía es algo que no está pasando. Pero lo que sí está pasando es esto y que tiene que ver con un presente donde da la sensación que yo no sé qué pasa, Nati, en Casa de Gobierno, qué pasa con el ministro de Economía. Que el presupuesto sí es importante, porque el presupuesto es uno de los condicionantes de la negociación con los yo no dije que no era importante. Digo, no está pasando, no es el debate hoy en el Congreso. Hoy me parece que hay una realidad que se impone, que tiene que ver con una realidad
realidad económica que se impone sobre lo social, porque esto afecta directamente a quien nos Sí, está mirando sí. en su casa, que tiene que ir a comprar, si puede, como digo siempre, la leche, y mañana no sabe cuánto va a salir. Entonces, este es un escenario que digo, ¿quién lo resuelve? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Dónde está? ¿Qué pasa en Casa de Bueno, Gobierno? pero- ¿Qué pasa en el Ministerio de Economía? ¿Dónde está el Ministro de Economía? Ahora, esto que vos decías del presupuesto tiene que ver un poco, ¿por qué? Por la desconfianza que genera que no se llegue a un acuerdo, porque eso empezó a circular durante los últimos días de que el presupuesto todavía estaba verde, y ahí es donde empiezan las especulaciones, donde empieza a desmoronarse lo que es el plan económico del gobierno. Entonces, en algún punto sí influye esta discusión. Por eso es que el presidente Mauricio Macri lo había puesto como un eje principal. Después se le vino el dólar encima y lo terminó derrumbando, digamos. Ese era el plan y el camino, lo cual después finalmente terminó con otro tipo de preocupación, que hoy más que preocupación económica ya creo que tiene una crisis política, ¿no? Porque obviamente se le empieza a desmoronar todo un acuerdo que él tal vez tenía con el peronismo, con los radicales, o sea, una cosa lleva a la otra, había ¿no? rumores de cambios en el gabinete, Peña Sí. salió a decir que no, pero justamente el que estaba dando vueltas era la posibilidad de cambio en el gabinete era Peña. Exactamente, era El que uno... sale a decir que no. Sale a decir que no, justamente se hablaba de él y también del ministro de Hacienda, ¿no? Nicolás Dujovne, incluso Frigerio, más tarde, después de que primero habló Peña, después habló Frigerio en el Cónsul of America, y ahí dijo que había errores y que había posibilidad de algún cambio. Ahí es donde vuelven a surgir a la tarde, porque estos rumores de Peña estaban ayer, hoy lo desmintió, volvieron a la tarde nuevamente estos rumores muy fuertes y que todavía siguen, incluso las especulaciones de conferencias de prensa, de anuncios, bueno, todo eso sigue estando hoy en los pasillos de la Casa Rosada. Macri siguió con la agenda normal y se espera que a las 7 de la tarde va a hablar Marcos Peña en la Bolsa de Comercio, va a estar participando de un cierre del Colegio de Abogados y ahí, bueno, obviamente si hay algún panorama más de lo que puede estar planificando el gobierno de acá a mañana, ¿no? ¿Dónde estuvo el presidente hoy? ¿Estuvo en Casa Hoy de todo el Gobierno? día Casa Rosada, tuvo reunión de coordinación bien temprano, en la cual estuvo Peña, estuvieron los dos vicejefes de gabinete, Quintana y Lopetegui, y también estuvieron Federico Pinedo y Emilio Monzó representando al Congreso. Todos en la Casa Rosada. Frigerio también, ¿no? Estuvo ahí por reuniones con gobernadores. ¿Hay una crisis política entonces? Sí. Me parece que una de las claves, digamos, de lo que está pasando con los mercados en este momento es que no hay credibilidad, ¿no? Que no hay credibilidad en este momento en el gobierno. Eso claramente explica por qué, mientras otros países emergentes, si bien tienen también temblores y situaciones internacionales como por ejemplo Turquía y devaluaciones propias, el impacto en la Argentina sí es un dato de la realidad que tiene que ver con esas cuitas externas, pero sobre todo con las cuitas locales. Y habrá que ver qué es lo que pasa, cuál es el devenir político Claro. de las negociaciones en las últimas horas. Es un gobierno débil hoy por hoy, decís. ¿Y qué hacen para negociar, por ejemplo, con los formadores de precios, ¿no? Decíamos hace un rato, por ejemplo, no hay precios en este momento, no se pueden negociar precios entre proveedores y vendedores. Las cadenas de pagos de las pymes están totalmente, el 68% de las pymes dice, según el Observatorio PYME, que tiene su cadena de pago rota a 60 días. Podría profundizarse a 90 o a 120. Bueno, claramente esto te está hablando de una situación económica recesiva para el resto del año. Y por otro lado, de nuevo, los precios de los alimentos que no paran de subir y la brecha entre como los la peor precios. combinación, la de recesión más inflación, que es lo que venimos escuchando acá todo el tiempo. Claro, es como y- la peor de las combinaciones y es la que se está dando. Y es la que se está dando porque además lo que está pasando es que la brecha entre lo que pagamos los consumidores por un alimento en góndola es enorme y cada vez mayor respecto del precio que el mismo productor de ese producto recibe cuando le compran el bien. Entonces, me parece que sin duda una Sí, de y las hablemos cosas... de lo atrás que quedaron los salarios, porque las paritarias ahora, lejísimos de lo que ahora está pasando, con lo cual es muy difícil cómo recuperar. No recuperaste, ya no se venía recuperando el poder adquisitivo, Ujú. porque era lo que venía pasando, siempre paritarias por debajo de la inflación que se tenía. Es lo que venía sucediendo. Sí. Con esto que está pasando ahora, ¿cómo haces para llegar? Digo, ya no se llegaba a fin de mes.
Bueno, la gente a mitad de mes ya estaba pidiendo préstamos. Seguramente una de las cosas que me parece que va a pasar después del paro, digamos, que ha anunciado la CGT, es que tendrán que reverse los acuerdos paritarios, ¿no? De alguna manera, porque, digamos, algunos... Si no hay sueldo que aguante, digamos. Algunos ya Eso lo han es. hecho, ¿no? Como la Gisela. bancaria, que logró alguna modificación a las últimas horas, y otros gremios seguramente van a empezar a pedir esto. Esto me parece que el gobierno no lo puede desconocer y debe estar como tema, como mínimo como tema en el escritorio del ministro de Trabajo, ¿no? Bancarios activó su cláusula gatillo, ahí llegó a 32, estaría casi a un paso de alcanzar la supuesta inflación del 34. Algunos tienen prometido una charla de revisión, y esto es ese viejo café que te promete una pareja que no va a volver con vos, y otros cerraron por el 8%, caso de los legislativos, digo, para citar 3 casos de negociación salarial. Gustavo, ¿cómo estás viendo ¿Cómo la estás, cosa? Gisela? Difícil. Hoy se prendieron todas las luces de alarma. Lo que estábamos diciendo hace unos días finalmente se está materializando. La última vez que vine acá hablábamos, no sé si te acordás, de un dólar a 35 para fin de año. Para fin de año. Pero fue la semana pasada, creo que viniste. Sí, más o menos. sí, algo así. O sea, parece que fue el año pasado. Y no pasó nada raro, sino que hubo algunos, me parece, yerros en la comunicación y el modelo que deja pasar mucho, ¿no? O sea, que permite, es muy permisivo el ¿Vos modelo. crees que fue un error o que fue una decisión? Yo no creo que sea una decisión, porque si es una decisión se están inmolando. O sea, estamos en 2019. Cualquier fuerza política supongo que quiere mantenerse en el poder y dejar... Estamos en el 2018 todavía. Bueno, pero... Bueno, Bien, vos conocés de política, pero estamos... Ya hay que empezar a formar algo, ¿no? Ellos ya tenían hasta hace un tiempo atrás, tenían todo formado. 2017 venían bastante bien hasta diciembre. Los primeros días de diciembre algo se descalibró. El 28 de diciembre pasó lo que pasó y el 2018 no le jugó una muy buena pasada, pero eran informaciones que se venían ya barajando sobre el mundo, o sea, la Fed, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos iba a subir la tasa, con lo cual iba a generar alguna tensión local, y se venían algunas crisis internacionales. Todas esas cuestiones acá pegan por el tipo de modelo que hay. O sea, nosotros nos paramos en un tipo de modelo. No digo que los modelos tienen que ser eternamente proteccionistas, pero tiene que tener algún tipo de recaudo, tiene que tener alguna cláusula o alguna palanca así para accionar cuando se viene algo. Por ahí no la tuvo y estaba ya pensado para que no la tenga, pero es parte de la teoría, no es política, no es una cuestión así, algo para hacer daño, digamos. Claro, ¿coincidís, Alejandra, con esto que faltó la palanca? Pero que era así, vos decís que Sí, la palanca para frenar a tiempo, digamos, o hacer algo, porque nosotros no podemos hacer nada con la decisión O sea, se podía evitar. del director, del presidente del Banco Central de Estados Unidos. No podemos saber nada de lo que están haciendo Trump y los turcos, no podemos accionar sobre lo que va a pasar en Brasil. Tenemos un modelo permeable. No tenemos ningún poder para accionar sobre eso, no somos Exactamente. formadores de precios internacionales. Exactamente. ¿No? Claramente. Somos una economía pequeña y como somos una economía pequeña tenemos que tomarnos algunos recaudos. Eso no quiere decir que no nos vaya a pasar nada. Nos va a pasar algo. Pero con esa palanca al menos podemos suavizar. Es como cuando se abren las bolsas en un accidente. Eso no te garantiza 100% que vas a salir caminando después de algún accidente. Pero digamos que si hubiera sido algo un poco más programado, esto ya está muy escrito en la literatura. O sea... Se vino hablando mucho, Alejandra, durante estos días y hoy también. Yo escuché bastante el tema de que puede haber... Bueno, de hecho estamos viendo ahora lo que está pasando en la calle, ¿no? La movilización de estudiantes, bueno, en realidad no solamente de estudiantes, de mucha gente que se suma al reclamo de las universidades. ¿Vos creés que va a haber, o sea, que esto es una escalada que comienza de reclamo social? Me parece que por el lado social claramente va a haber mucha más tensión, digamos, porque estamos hablando de todos estos indicadores económicos y de cómo van a traducirse en la economía cotidiana, ¿no? Al haber más recesión, donde las empresas de pronto tengan menor nivel de actividad y por lo tanto tengan menos ventas y por lo tanto probablemente tengan menos empleados o menos jornadas laborales con horas extras recortadas, claramente yo me imagino una conflictividad social
en crecimiento de acá hasta fin de año. Me parece que esto es una de las, digamos, de las cartas inevitables que se están jugando por estas horas. Ahora, también creo, como dicen algunos sectores, que hay algunos sectores empresarios que pueden ver una oportunidad de estar mejor en estas circunstancias, ¿no? Algunos sectores que, por ejemplo, tengan que ver con el turismo, algunos sectores que tengan que ver con las economías regionales. Ahora, lo que hay que ver también, me parece, si estos sectores son capaces de generar empleo rápidamente. Ahí hay un problema, sí, porque el primer semestre, para la cifra del Ministerio de Trabajo, se perdieron 120.000 puestos registrados. Y esto de arrastre a aquellas actividades que están en trabajo informal. Le quiero dar la bienvenida a Mónica, ¿qué tal? Un gusto. ¿Vos también coincidís con que se va a trasladar esto que está pasando, que son números y que es dólares, a la calle? Mira, yo lo que creo es que ya está en la calle, porque digamos, estamos en este momento hablando porque el dólar llegó a 40, pero en la calle estuvo Astilleros Río Santiago, en la calle están los docentes, en la calle están los médicos provinciales, en la calle hoy están las universidades. Digamos, empezaron con el acuerdo con el fondo diciendo que esta era la solución y estamos ahora. Yo pensaba cuando vos preguntabas cuál era el título del diario, mañana tendrán que decir hay que declarar la emergencia social. Porque acá nos vamos a decir, no vamos a poder comprar comida. Es decir, nosotros empezamos el año con $1 a 20 y aumentó el dólar el 100% en una economía dolarizada. ¿Qué es lo que dice ella? Vos vas a la góndola, es en dólar, la carne es en dólar, el aceite es en dólar, todo, las tarifas son en dólar. La nafta, todo tenemos dolarizado y nosotros tenemos, como dijiste vos, un aumento que apenas llegó al 15%. Entonces hay que declarar la emergencia, eso es lo que tendría que decir, declaren la emergencia social y tiene que empezar, si queremos parar un poco esto, que esto no estalle, tiene que haber un aumento de salarial del 100% de los salarios, tienen que impedir que sigan cerrando lugares de trabajo, si no esto no termina. Porque no es que esto termina en 15 años, acá hay un plan, no es que acá todos perdemos. Acá perdemos nosotros. Porque acá hay empresarios que son los que vienen ganando desde que llegó este gobierno y han ganado con el gobierno anterior, que se están llenando de plata, que son los que tienen los dólares, los que tienen las deudas, son los bancos mundiales que están con el Fondo Monetario Internacional, son los exportadores, esos se están llenando de plata. Acá los que nos hundimos somos nosotros, vos, yo, la gente que está trabajando. Por eso hay que pararlo esto. Ese es un punto, ¿no? ¿Quiénes son los grandes ganadores en este momento? Por ahí es una pregunta por ahí que me gustaría hacerle a Ale, porque hay un sector de la economía que efectivamente va a estar muy beneficiado con un dólar arriba de los 40 pesos. Hay incluso algún sector automotriz que hasta está festejando. ¿O no? Bueno, hay algunos sectores de la economía que sí, como decíamos, pueden encontrar en esta, digamos, con un tipo de cambio más competitivo, por ejemplo, que es la jerga que se utiliza claramente en el sector privado para hablar de este tipo de cosas, que pueden encontrar algún tipo de ventaja. Pero una vez, por ejemplo, economías regionales, nuevamente, turismo, sectores exportadores, pero una vez más, ese beneficio que de pronto puede ser inmediato en los balances de las empresas, se traducirá de manera inmediata en los bolsillos de quienes trabajan en esas empresas y del resto de los argentinos seguramente va a llevar mucho más tiempo. No, de los dueños de esas empresas seguramente, de los trabajadores no, de los dueños de las empresas seguramente sí. Acá la escuchábamos recién a Mónica que hablaba de la necesidad de un aumento salarial del 100%. ¿Perdón? Recién Mónica decía que se necesitaba un aumento salarial del 100%, porque ella dice, si el dólar aumentó al 100%, claro, necesitamos un aumento salarial del 100%, cosa que está muy lejos de que sea posible que pase. Con lo cual estamos hablando de que una sociedad cada vez más pobre. Por eso decía ese es el camino. Me parece, por eso digo, a ver, me parece que de acá a futuro, así como se conoció recientemente el índice de caída del nivel económico, de actividad económica en un 6%, que es un montón, es una barbaridad, es un derrumbe importantísimo. Todo lo que va a venir, por lo menos de acá hasta fin de año, que tenga que ver con las mediciones económicas. Detrás de las mediciones económicas hay gente. ¿Y una emergencia social, como plantea ella, contiene esa situación? ¿Qué implica una emergencia social? Mirá, no sé, supongo que eso implicará como medida política una ley en el Congreso. ¿Qué implica, qué tiene que contemplar una emergencia social? Y lo primero que tiene que contemplar es que no salga más plata del país. Digo lo primero, es decir, basta de que sigamos sacando, digamos, que sigan haciendo, tenemos que prohibir que se sigan llevando dólares, los tenedores y demás. Y tenemos que aumentar el sueldo que tiene que ir a comprar mañana. El que tiene que ir a comprar mañana tiene que garantizarle que a fin de mes la plata esté dolarizada.
tienen que prohibir que sigan cerrando, digamos, tienen que, es lo que dice la señora, está inflación y recesión, es eso lo que vamos a tener. Y no es de acá a fin de año. Acá hay un acuerdo con el Fondo Monetario, mínimo 3 años. Y ya están diciendo que le van a adelantar la plata y vamos a ver si se la adelantan. Ahora es un ajuste sin fin. Eso es lo que hay que cortar. Y no es no tenemos otra salida. Esta es la salida que quiere el empresariado que está gobernando con este gobierno y con todos los diputados que levantaron la mano. Hacemos un punto en este debate y tenemos 10 segundos de este spot. Todos merecemos otra oportunidad. Y en La Quiniela lo sabemos mejor que nadie. Por eso las